Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver un western, una película titulada Dos hombres contra el oeste, que es un título terrible y cuyo no tiene nada que ver con la traducción original, que sería The Wild Rovers, más o menos unos salvajes vagabundos, pero no está muy claro, porque yo no veo muy bien el significado de rovers en este sentido. Trotamundos, salvajes, pero bueno, no queda claro. Lo que sí está claro es que es un western dirigido por Blake Edwards, y eso ya sí que es algo realmente insólito. Es la primera vez que uno de los grandes autores de la comedia norteamericana, y tienen ustedes sin ir más lejos La Pantera Rosa, se acerca al western, y se acerca con respeto, con meticulosidad, muy detallista, sobre todo en los primeros minutos de la película. Y es el único film de Blake Edwards, y queda bien claro. A Metro-Goldwyn-Mayer le ha dado todo para que haga la película como él quería, y pone un film de Blake Edwards, el que siempre ponía dirigida y escrita por Blake Edwards, pero aquí aparece esa nomenclatura. Un film que, por otra parte, él también escribe, dirige y produce. Es decir, que está claro que entró Metro-Goldwyn-Mayer con todas las cartas en la mano para hacer la película que él quería, para rendir homenaje a un western. Es una película también que se emparenta con grandes obras del cine americano, en el sentido que es una película de parejas. No recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero comentaba que la historia del cine americano era historias de amor entre dos hombres. Eran parejas de Cary Grant y muchos más, ¿no? Pero, y Gene Kelly, por ejemplo. Pero aquí tenemos a William Holden en su mejor momento con Ryan O'Neal. La película es del año 71 y yo, después de haberla echado un vistazo, porque no la recordaba bien de cuando se estrenó la película, la influencia que tiene de Grupo Salvaje es tremenda. Más allá de la cámara lenta, hay momentos en que William Holden está con una prostituta mexicana y tiene el mismo gesto que tenía antes de salir con los otros tres compañeros suyos para enfrentarse con aquel general mapache. Yo creo que le perjudica algunas cosas de este tipo, y luego que parece mentira que un hombre como Blake Edwards, que es un espléndido guionista, no haya programado perfectamente la película, pero este es un problema mío que a lo mejor no existe. En cualquier caso, es el placer de encontrarse con un western, con espacios abiertos, cómo es ese arranque de meticuloso, cómo se ensillan los caballos. Bueno, yo creo que siempre, pasen los años que pasen, será una rareza de uno de los grandes cineastas norteamericanos que, como saben ustedes, hace unos meses, este mismo año, fue premiado con un Oscar especial por la Academia de Hollywood en la ceremonia de entrega de los Oscars de este año. Y es que se lo merece, porque, insisto, es un cineasta con humor, con un conocimiento magnífico de lo que es el cine. Tem es una película que fue uno de sus grandes éxitos, 10, y que aquí, ignoro los motivos, él dijo: yo quiero hacer un western, algo que no ha hecho, por ejemplo, Hitchcock o David Lean o otros muchos cineastas, ¿no? Pero quedará como eso, como algo extraño. Eduardo, buenas noches. Eduardo Torres, buenas noches. ¿No te parece una rareza de que Blake Edwards haga un western? Pues si vemos la carrera, la verdad es que sí. Yo en este momento me quito el sombrero y rindo homenaje a alguien que me lo ha hecho pasar tan bien en tantas películas, uno de los directores más elegantes, de los posclásicos, por decirlo de alguna manera. Lo que sucede es que al principio de su carrera él intervino, si no recuerdo mal, en dos pequeños westerns que yo vi en la Filmoteca hace años, que se llaman Panhandle y Estampida, de un director muy de serie Z, que se llama Leslie Selander, que tenían elementos francamente interesantes. Y yo creo que de alguna manera a Blake Edwards le había quedado por dentro el gusanillo de contar una historia en clave de western y en western, porque no hay directores que toman parte del western para hacer una obra. Por ejemplo, El pistolero de Cheyenne de Cukor, otro director nada próximo en principio al universo western, él lo lleva con la presencia de Sofía Loren pues al teatro, las compañías que iban por el oeste, por supuesto que es un western, pero hay elementos muy personales. Sí. Aquí prácticamente casi no hay humor dentro de la película, no hay ningún tipo de comedia, es una buddy movie, una película de colegas, muy en la línea de lo que se está haciendo. Es un western muy crepuscular. A mí el comienzo me recuerda mucho a Will Penny, sí, El más valiente entre mil, que lo hemos puesto. Es una película que se entronca también con una película de Elmer Dace de finales de los años 50, que es Cowboy, la primera película que de alguna forma relata
el mundo no tan idílico de los vaqueros, y también con otra película como es Monty Walsh, otra película sobre el crepúsculo de los vaqueros. Aquí son dos tipos que en este caso que tienen un buen empleo entre comillas, pero se trata de alguien que, como dicen, no han podido ahorrar en su vida y tienen el sueño de México, el viejo sueño del western, de atravesar la frontera, esa tierra de pan, leche y miel, con mujeres hermosas, morenas, grandes extensiones de ganado y prácticamente con 15 o 20 mil dólares comprarte cualquier cosa. Y la mecedora en el coche. Efectivamente. Al final, esta película que yo reconozco que he visto al cabo de muchísimo tiempo antes de que la veamos esta noche, y la verdad es que me he reconciliado con ella, porque la primera vez que la vi en el cine me produjo una cierta decepción dentro de ese clima del crepúsculo del western en los años 70. Yo creo que es una película con defectos, como tú has dicho, quizás la fluidez narrativa enorme en casi toda la película se estanca un poco hacia el final, probablemente porque progresivamente la película adquiere el formato de tragedia griega y una cierta abstracción de personajes y de situaciones, lo cual, evidentemente, cuando se construye sobre el rostro tallado en la madurez de William Holden, pues tiene una significación, y también, por supuesto, en ese joven, vamos a decir, pardillo que se está abriendo a golpetazos, hachazos en la vida, que es el personaje de Ryan O'Neal. En ese momento Holden era una estrella, no voy a decir en declive, pero situada ya en la segunda parte de la escena, y Ryan O'Neal era la gran estrella del cine en esos momentos. Yo creo que la película está dirigida con mucho brío, tiene una fantástica fotografía de Phil Lathrop, ha recorrido prácticamente casi todos los escenarios físicos del oeste, incluso la película acaba en Monument Valley, en una especie de suerte de homenaje a John Ford. Hay incluso un plano rodado en el mismo sitio de Centauros del Desierto, y creo que esa significación de recorrido por el paisaje, esa idea de alguna forma de atrapar el cóctel de elementos de la imaginería de lo que es el oeste, pues dota a la película de una belleza visual y progresivamente de un sentido de tragedia que está presente en cualquiera de estas películas que hemos citado, en Grupo Salvaje, en Will Penny, en Monty Walsh. Casi el cierre de la frontera, el cierre de los cantares de gesta, el cierre en definitiva trágico, generalmente trágico, del deambular de estos personajes que parecen extraídos directamente de cualquier novela o de cuento del oeste y rebajados directamente por un sentido de humanidad, pues con los trabajos cotidianos que hacen, con las preocupaciones que se ven a lo largo de la película. A mí me parece que es una película que probablemente no esté entre las mejores de Blake Edwards. Es una película que tuvo numerosos problemas de montaje con la Metro-Goldwyn-Mayer. La versión que se va a dar aquí esta noche yo creo que es una de las más largas de las disponibles actualmente. La más. Mucho más larga de la que se vio en su momento aquí en el estreno y, por supuesto, la que se vio en Norteamérica. Y creo que, en todo caso, el talento visual de Blake Edwards, el trabajo de los actores, con todos los efectos que puede tener la película, a mí me parece que es una película notable. Y yo, ¿qué voy a decir? Soy un ultrasur, un fan de las películas del oeste, y nada de lo del oeste me es ajeno. Muy bien. Utilizó el bigote de William Holden que le pusieron en Grupo Salvaje. Es un icono ya de la presencia de Holden. No te quites el bigote, yo te quiero así. Juan José Pla, buenas noches. Buenas noches. ¿A ti también te parece algo extraña, una película un poco peculiar para el género? Pues sí, indudablemente, además, analizando la obra del director, pues ya lo habéis señalado y subrayado, ¿no?, que es un elemento extraño. No obstante, curiosamente, a mí me gustaría destacar lo que tú dijiste al principio, hablando de las parejas. Y es muy curioso que en el año 1971, pues al menos así importantes o interesantes, han estrenado 3 películas en las cuales hay parejas. Una de ellas era El Gran Diablo, de Lyman Johnson con Kirk Douglas, otra Hombre sin Fronteras, con la que creo que Peter Fonda se estrenó como director, y Dos Hombres contra el Oeste, la que esta noche estamos viendo. O sea, que por lo menos 3 hubo interesantes. Debe ser y Robert Redford y Paul Newman. Sí, debe ser que en aquel momento, en el año 71, pues estaba de moda esto, después vienen Los Cabalgan Juntos, etc. La verdad es que las parejas siempre han funcionado bien hasta en los cómics, ¿no? Hasta en Mortadelo y Filemón y Zipizapi, etc., ¿no? Yo realmente lo que considero es que en el año 71 quizás pasó un poco desapercibida también un poco esta película, porque se estrenaron otras grandes películas buenas. Fue Pequeño Gran Hombre, de Arthur Penn, y Los Vividores, de Robert Altman, y El Seductor, de Siegel, y Agáchate, Maldito, de Sergio Leone, aunque al principio me parece que fue dirigida por Donati, ¿no?
Esta película, bueno, pues rompe un poquitín de los esquemas y como me has dicho que sea Mogro desde un principio lo voy a hacer, ¿no? Pero yo creo que a mí me resulta, sobre todo en cuanto a fotografía, fascinante. A mí la fotografía de Phil Leighton me parece fenomenal y sobre todo el arranque mientras se están produciendo los títulos de crédito me parece uno de los mejores resúmenes que se puede hacer de la vida en el oeste cotidiana de los vaqueros.